en todo, muchas partes del mundo, en muchas iglesias cristianas, están precisamente adorando, alabando, glorificando a su Dios, porque Cristo hace aproximadamente 2000 años resucitó. Sin la resurrección no hay cristianismo. Sin la resurrección estamos perdidos. Sin la resurrección de Jesucristo, dice el apóstol Pablo que somos simplemente personas que damos lástima, porque todo lo que hemos aprendido, todo lo que nos han dicho acerca de la Biblia, no vale, porque Cristo no resucitó. Porque la iglesia cristiana no cree en los muertos. No adoramos a un muerto. Adoramos a un Dios vivo. Y Cristo es Dios. Y Cristo resucitó. Y Cristo ha cambiado y ha transformado tu vida. Yo te voy a invitar a que abres la escritura allá en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Y te voy a pedir que nos pongamos de pie, si es tan amable, por respeto a la palabra de Dios. ¿Lo tienes? A partir del versículo 1, ¿sí? Del capítulo 15 de Primera los Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 1 al 20. Voy a pedir a las damas, a nuestras hermanas, que inicien con el primer versículo, después a los varones que prosigan, y así uno, y en el número 20 nos unimos todos. A ver, hermanas.
Amén. Vamos a orar. Padre, gracias. Pedimos tu dirección a través de este tiempo, que prepares nuestra mente, nuestros corazones, para poner atención a tu palabra preciosa, tu palabra que tiene poder, tu palabra que tiene la intención de transformarnos, cambiarnos y hacernos mejores personas. Ayúdanos, bendícenos en este momento, Señor. Quedamos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Puede tomar asiento, hermano. Bueno, entonces hablamos de que la resurrección es o fue el acto más portentoso que la historia haya experimentado. Cuando hablamos de resurrección, hablamos de el poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos. Todos estos domingos pasados estuvimos hablando acerca de la obra de expiación por el pecado de parte de Jesucristo. El viernes hablamos de las 7 palabras y llegamos a la conclusión de que al fin Jesús entregó el Espíritu y murió. Y con eso, con esa muerte de Jesucristo, aquellos que nos hemos acercado a Él y que le hemos reconocido como Señor y como Salvador, ahí, en esa muerte, que para muchos fue una derrota de los que estaban ahí, fue una muerte ya anunciada por el mismo Dios, porque era un plan del Señor para salvar a la humanidad. Y los que hemos venido a Jesucristo con la muerte de Jesús, nuestros pecados fueron pagados. Esos pecados que nos impedían una relación, una comunión y la entrada al cielo, Jesús los pagó. Había que pagar un precio porque la paga del pecado es muerte, dice la Escritura. Dios no puede admitir a nadie en el cielo que no sea perfecto. Escúchame bien. Y solamente cuando venimos a Cristo, el Señor nos ve a través de la sangre de Jesucristo, nos ve limpios, porque su sangre sigue limpiando la vida del creyente, sigue purificando al creyente. Y Dios nos ve a través de esa sangre y nos ve limpios. Por eso es que podemos tener una relación con Dios a través de Jesucristo. Quien no tiene a Jesucristo como Señor y como Salvador, lo único que tiene es una creencia, una religión, pero que no hay un Cristo vivo, porque no le ha entregado su vida a Jesucristo. Sí, conocer a Jesucristo es entregarle nuestra vida para que Él tome posesión de ella. Entonces, todo eso, ahí se venció al pecado. Y después dice que a los 3 días Jesús resucitó. Y la resurrección de Jesucristo vino a dar como afirmación de que Dios aceptó la muerte de su Hijo en esa cruz para la expiación de los pecados de la humanidad. Esto es, que el sacrificio de Jesucristo fue un sacrificio perfecto, una sola vez y para siempre. ¿Y cómo podemos saber que esto es cierto? Porque Cristo se levantó de entre los muertos y entonces Él venció a la muerte. La muerte en la cual estábamos toda la humanidad, porque éramos pecadores. Cuando hablamos de muerte, vamos a hablar que no hay relación con Dios, no hay comunión con Dios. Espiritualmente el hombre está muerto, porque está infectado por el pecado y Dios no puede simplemente tolerar el pecado. Él es justo y en su justicia tiene que castigar el pecado. Entonces la pregunta es, ¿dónde está ese Dios justo que permitió que Jesucristo, siendo un hombre perfecto que nunca pecó, fue hecho pecado?
Precisamente ese es el plan de Dios. Que tú y yo tengamos la seguridad de que nuestro pecado, si estamos en Cristo, ha sido pagado total y completamente. Yo sé, amados hermanos, que muchas veces tenemos muchas luchas, que muchas veces muchos cristianos vivimos con mucha inseguridad, vivimos con mucho temor, vivimos con muchas dudas, vivimos con muchas preguntas, vivimos con mucha culpa, que a veces eso nos desanima, nos desalienta. Y no quiero decir que tú no seas creyente, estoy hablando de un creyente. Pero un creyente que vive estas circunstancias es por algo, incredulidad, porque no está creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. No está conociendo a Dios como Él quiere intervenir en su vida para sacarlo adelante de todas esas circunstancias que a veces nos deprimen, nos desalientan. El Señor está ahí. Tú y yo necesitamos crecer y crecer en el conocimiento del Señor. Porque entre más crecemos, más conocemos al Señor y entre más lo conocemos, más sabemos cómo Él actúa en la vida del creyente. Bien, entonces, hablando de esto de la resurrección, vamos a ver algunas cosas como que la resurrección disipa todas las dudas. Ciertamente hay mucha gente que duda de que verdaderamente Jesucristo se haya levantado, principalmente los científicos, porque no se puede comprobar, jamás se ha comprobado que una persona haya venido del otro mundo y regresado al mundo de los vivos. Entonces eso de que Jesús resucitó no está muchas veces en la mentalidad de una persona que piensa de esta manera. ¿Sí? Ahora, hay muchos creyentes que también entran a una relación con el Señor, pero entran con dudas. ¿De veras Dios será esto? ¿De veras Dios hará aquello? ¿De veras será así como dicen? Y bueno, yo creo que es algo muy entendible que así sea, porque estás comenzando. Y ciertamente hay muchas preguntas. Es como cuando tú llegas a un trabajo nuevo y te dan ahí varias cosas que tienes que hacer, pues no las conoces del todo y tienes dudas si vas a poder desarrollar ese trabajo o no. Pero ya con el tiempo te das cuenta de que, pues sí se puede, que sí sabes. Es cuestión nada más de aprender, de conocer y lo haces. Es igual en la vida en Cristo Jesús. Pero es importante que seamos intencionales. Necesitamos estudiar la palabra de Dios. En el tiempo de Jesucristo, Él murió y sus discípulos, pues, perdieron toda esperanza. Ellos creían que Jesucristo era precisamente el Mesías esperado, que era el Mesías que les iba a dar nuevamente la gloria como en los tiempos de David. Incluso sus discípulos pensaban eso, porque habían visto su poder, habían visto la capacidad que él tenía para cambiar y hacer las cosas. Y entonces ellos siguieron a Jesucristo y su fe en Jesucristo estaba muy firme, muy fuerte. Pero Jesús murió y ellos se preguntaron, ¿y ahora qué sucedió? Y todas sus esperanzas y todos sus deseos y todas esas que ellos esperaban de Jesucristo simplemente quedó encerradas y quedaron sepultadas en ese sepulcro en el cual Jesús fue. Es increíble que quien anduvo con Jesucristo tuvieron sus dudas.
pero Jesús resucitó. Y cuando Él resucitó, pues las mujeres que fueron las primeras que tuvieron este anuncio de parte de los ángeles que estaban ahí anunciando de que Jesucristo ya no estaba ahí, sino que Él había resucitado. Ellas no fueron pensando que Jesús había resucitado. Ellos pensaban que Jesús estaba muerto. Simplemente lo iban a ungir con las especies que se acostumbraba en aquel tiempo a las personas que morían. Pero no iban pensando en una resurrección, simplemente en darle una sepultura correcta y amable que debe haber tenido Jesucristo. Ellas no creían eso. Cuando Jesús simplemente se aparece a María y ella reconoce ya que es el Maestro resucitado, entonces manda a María a que vaya con los discípulos. También los ángeles dijeron a las mujeres, vayan sus discípulos y díganles que Jesucristo ha resucitado. Y pues fueron. Y cuando ahí escucharon el anuncio, Pedro, Juan, pues no creyeron. Pensaban que estaban fuera de sí, estaban locas. Simplemente no, eso no puede ser. Pero yo creo que fue tanta la emoción que había en ellas, la turbación que había en ellas, la emoción que había en ellas, que corrieron al sepulcro para ver si Jesucristo verdaderamente había resucitado. Y fueron y encontraron el sepulcro vacío. Pero aún así tenían sus dudas. Dice más tarde allí en el Evangelio de Juan que Jesús se apareció a sus discípulos, ya resucitado. Pero no estaba Tomás, uno de sus discípulos. Y entonces cuando le dan la noticia, el Señor ha resucitado, y él dijo, no, no me salgan con esto, ¿no? Eso no puede ser. Mientras yo no meta mis manos en su costado y no vea la marca de sus heridas, yo no creo. ¿Y qué sucedió? ¡Pum! Que Jesús se le revela y lo ve, y imagínate el impacto para Tomás. Y entonces cuando Tomás experimenta la presencia que era el Señor, el que estaba ahí, el que estaba con él, entonces dice, Señor mío y Dios mío. Alguien que se jactaba de ser un judío no le podía decir a cualquier persona Dios o Señor, porque esos eran los nombres de Jehová, de Dios. Pero él dijo ahí, Señor mío y Dios mío. Jesús era Dios y Jesús se había levantado entre los muertos. Y ahí todas las dudas que tuvo se disiparon. Amados hermanos, yo puedo preguntarte a ti, que estás aquí, que tienes ahorita en este momento una conciencia muy clara, muy cierta de lo que tú eras antes de conocer a Jesucristo, antes de entregarle tu vida a Jesucristo. Yo te puedo asegurar que muchos de los que estamos aquí vivíamos lejos del Señor. Yo estuve muy perdido, yo andaba, como dicen los jóvenes, yo andaba en el mundial. Y me jactaba de muchas cosas que hacía en el mundial, en el mundo, ¿verdad? Hasta presumía. Mis malas acciones con los demás para que vieran que era un hombre muy vivido. Yo vivía lejos del Señor.
Tenía una religión, ciertamente que sí, pero yo no la vivía. Yo llegaba, y soy honesto, yo llegaba a la iglesia tradicional. Siempre estaba hasta el borde, hasta la calle, y me ponía ahí al final, y ya iba, y decía, bueno, Dios, gracias, amén. Ya me iba, me tardaba 2, 3 minutos y ya me iba. Y me iba con Lolo, con los muchachos ahí al vicio. ¿A dónde fuiste? Vengo de la iglesia, fui a la iglesia y a orar al Señor. Bueno, esa era mi mentalidad de acerca de Dios. Lo importante que era yo, lo que yo quería, lo que a mí me gustaba, lo que yo anhelaba. Gratificar a la carne era lo importante. Si a alguien le importaba bien y si no, pues ni modo. Si Dios estaba de acuerdo, pues yo no sé, pero yo hacía lo que a mí me gustaba. Yo estaba sin Cristo, hermano, estaba sin Cristo. Con una madre cristiana orando por mí, estoy seguro, día y noche. Y estoy seguro que las oraciones de mi madre fueron las que escuchó el Señor y me trajeron a una relación con mi Dios. Y así pasó. Y un día yo conocí a Jesucristo, yo supe, dije, ese soy yo. Alguien me llevó ahí a la iglesia, a unas conferencias de jóvenes, y allí escuché el mensaje de Jesucristo, y ahí yo dije, esta persona que me invitó, porque le vine a contar a este Señor toda mi vida. Porque ese Señor estaba hablando todas las cosas que no están bien, pero también habló de cómo esto puede cambiar. Y yo dije, yo necesito eso. Yo necesito a este Jesús. Y Él hizo un llamado para entregar nuestra vida a Jesucristo. Y yo le dije, Señor Jesucristo, yo no sé lo que dice la Biblia. Yo casi ni toco la Biblia. Pero este hombre dice que tú puedes hacer esto en mi vida. Y yo necesito eso. Cámbiame. Transfórmame, Señor. Hermanos, sentí ¿cómo poderte explicar? No tengo palabras, pero sentí un gozo, una paz, algo que jamás en mi vida yo había experimentado, y me sentí feliz a partir de ese momento. Y déjame decirte que a partir de ese momento mi vida cambió. Yo no sabía por qué, pero mi vida cambió. Yo era un vicioso del cigarro. Ya no podía fumar. Ya no lo podía hacer. Yo no sé por qué. Y fue una lucha tremenda con eso. Pero Dios lo quitó de mi vida. Dios lo desapareció de mi vida. Yo no sé, hermano, posiblemente alguien sepa del alcoholismo, sepa acerca del vicio, pero dejar el cigarro, cuando lo has hecho por cerca de más de 10 años y fumándote hasta 3 cajetillas diarias y dejarlo de la noche a la mañana, no se dice fácil. Yo traté sin Cristo y nunca pude. Me desanimé, me desalenté y seguía. Y eso estaba afectando mi salud, mis pulmones. Pero cuando conocí a Cristo, Señor, tú sabes, ayúdame. Hermanos, ¿por qué te digo esto? Porque eso es lo que hizo Cristo en mi vida. Este Cristo que resucitó, este Cristo que está vivo, este Cristo que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Este Cristo ha venido a nuestra vida a través de su Espíritu y es el Cristo que ha estado cambiando y transformando nuestra vida. Mi vida cambió. Yo te puedo decir a ti, con la pregunta que comencé, si tú conoces tu vida antes de Cristo y el día de hoy, yo te puedo decir que tú puedes dar testimonio hoy
de que Cristo te ha transformado, de que Cristo te sigue transformando. Porque Cristo tiene ese poder. No es para vanagloriarse. Ah, bueno, es que yo soy muy listo, es que yo soy esto, es que yo soy aquello, es que no somos nada. Yo tuve que venir humillado delante del Señor, porque al fin de cuentas, esto habla de que Dios está tocando tu vida cuando tú te humillas. ¿Qué significa cuando tú te humillas? Cuando tú reconoces que Él es todo y tú no eres nada. Esa es humillación delante del Señor. Cuando tú piensas que todo lo puedes y que tú no buscas a Dios solamente cuando tienes problemas, no, esa es jactancia y ese es orgullo, eso no es humildad. La humildad es cuando te rindes al Señor. Entonces, este Cristo ha venido a nuestra vida y ha cambiado la tuya también. Ahí está, es un Cristo vivo. No es cosa de religión, no es cosa de venir a una iglesia, incluso a esta iglesia. Esta iglesia es una iglesia, estamos aquí, pero si tú no tienes a Cristo como el Señor, el dueño y el Salvador de tu vida, porque tú no le has entregado tu vida, tú eres solamente un religioso, pero no eres un cristiano auténtico, a menos que Jesucristo haya cambiado tu vida. No, si yo conocí a Cristo un día y alcé la mano y le dije, Señor, quiero, sí, ¿y qué ha pasado? No, pues todo sigue más o menos igual, pero ya le dije a Cristo, no has conocido a Cristo. Cuando Cristo viene, Él te cambia, Él te transforma, porque Él quiere vivir su vida a través de ti. ¿Sabes eso? Eso es la vida en Cristo. Él quiere vivir su vida. Cristo quiere vivir su vida a través de ti, a través de mí. Para eso nos escogió, para eso nos llamó. Sí, para que disfrutemos su presencia, pero para que seamos el instrumento que Él quiere usar para que otros vengan al conocimiento del Señor. Yo conocí a Jesucristo por la predicación de otra persona que seguramente entregó su vida y a través de Él Dios lo usó y cambió mi vida, transformó mi vida. Han pasado ya casi 42 años y Dios ha sido fiel, muy fiel en ese sentido. Entonces, el poder de Dios realmente cambia y transforma nuestras vidas. Una de las cosas que también hace que la resurrección es que disipa, nos quita el temor. Mucha gente vivimos a veces con mucho temor, con mucho miedo, con mucha angustia, con mucha inseguridad. Tenemos preocupación de todo. Y a veces no damos pasos hacia adelante porque nos paraliza el temor, el miedo. Y sabes que Jesús vino a esto porque cuando Él vino a tu vida, Él vino a quitarte ese temor. Fíjate, esos discípulos, es un ejemplo de lo que Dios nos enseña en su palabra. Esos discípulos, estos 10 discípulos, porque ya Judas lo quitamos, quedan 10 y uno que se escogió, queda Matías, es del 11, pero bueno, vamos a hablar de estos. Cuando Jesús es apresado, es juzgado y es crucificado y muere, sus discípulos huyen. Antes de que Él muera, dice la Biblia que Pedro lo negó. Yo ni lo conozco. Dicen que hasta que tuvo decir maldiciones para que no lo confundieran con una persona buena.
no lo conozco. Otro lo traicionó y lo que hizo fue que se colgó, se mató. Y sus discípulos huyeron, huyeron. Cuando él murió, todos se fueron al aposento alto. Y ahí pusieron cadenas, candados, no sé cómo se pusieron, pero hicieron toda una fortaleza y estaban ahí agazapados, ahí temblando, ahí temerosos de que los fueran a descubrir que ellos eran seguidores de Jesucristo y por lo tanto iban a pasar por el mismo castigo que supuestamente ellos le dieron a Jesucristo. Y entonces estaban escondidísimos. Las mujeres son más valientes porque ellas, dice la Biblia, que estaban allí al pie de la cruz hasta que Jesús murió, pero sus discípulos estaban ¿qué? Estaban agazapados, estaban temerosos, estaban pues porque ya su líder había muerto y si murió pues ya se acabó todo, porque nadie quedó en los muertos. Pero cuando ellos saben y se les anuncia que Jesús resucitó 3 días después, entonces viene la fe. Y entonces estos discípulos salen y comienzan a predicar. Y confrontan a las autoridades. Y le dicen al pueblo, ustedes crucificaron a Jesucristo. Y no les da miedo. Los apresaron para que ya no hablaran de este Cristo resucitado. Y los amenazaron. Los iban a dejar libres, pero les dijeron, pero ya no quiero que hablen de este Jesús. Ya no queremos que hablen de este Mesías. Y ellos dijeron, consideren si es correcto obedecer a ustedes antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿De dónde sacaron estos hombres esta valentía? ¿De dónde sacaron este valor? ¿Cómo es posible que de un momento a otro, ¡pam!, ahí agazapados, temerosos, miedosos, salen y ¡pum!, comienzan a predicar el Evangelio de Jesucristo? ¿Saben por qué? Porque el Jesucristo resucitado ahora es el poder que ellos tienen, un Cristo vivo. El apóstol Pablo, el enemigo de la iglesia de Cristo de aquel tiempo, un judío de cepa, un hombre entregado a su religión, un hombre que no creía en el cristianismo, un hombre que quería terminar con estos cristianos, aquel se llamaba el camino, así le decían a los cristianos, a estos del camino hay que eliminarlos, hay que quitarlos, y entonces él salía como fariseo que era, él pedía autorización y iba en busca de cristianos para apresarlos y llevarlos simplemente a prisión, y algunos incluso dio su consentimiento de la muerte. Uno de ellos fue Esteban. Esteban fue apresado y fue muerto con el visto bueno, por decirlo así, del apóstol Pablo. Ese, el enemigo número 1 de los cristianos. Va en camino en busca de cristianos para apresarlos, y en el camino a Damasco, ¿qué creen? Que se encuentra a este Cristo resucitado. Que es que una luz que lo cegó a él y a los que lo acompañaban y cayeron en su montura. Y él sintió y preguntó, ¿quién eres? Y dijo, yo soy Jesús al que tú persigues. ¡Wow! ¿Y qué dijo? A ver, vamos a platicar, te tengo unas preguntas, si me las contestas y me convences, a lo mejor ya no, ya creo en ti y ya dejo esto. No le dijo eso. Lo único que dijo el hombre fue, ¿tú te imaginas ahí en la presencia del Señor, en la santidad del Señor, el mismo Dios? Es una cosa tremenda. Y le dijo, ¿qué quieres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Después dijo Dios de Pablo, es que este hombre está en mis planes, porque este hombre va a dar a conocer el Evangelio.
y fue el evangelista a los gentiles, y Pedro fue el evangelista a los judíos. Y tremendo el apóstol Pablo. Tenemos 27 libros en la Biblia que se encuentra en el Nuevo Testamento. Más de 10 son del apóstol Pablo. Se convirtió. Y la gente cuando decían que Pablo, nadie creía que Pablo se hubiera haber convertido. Nadie pensaba que Pablo podía tener otra forma de pensar, de ser, de sentir. Y no creían. Y decían Pablo y oían y se escondían porque conocían de cómo se las gastaba el apóstol Pablo. Pero hasta que por fin, con la ayuda de algunos de los apóstoles, lo dieron a conocer de que verdaderamente Pablo era un hombre convertido, era un hombre nuevo. Es el que dijo una vez, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y podríamos hablar de más conversiones. Podríamos hablar de tu conversión y darte un testimonio. Como Galilea aquí, dio testimonio de lo que era antes y de lo que soy. Así, pequeñito. Pues yo sé que hay muchas cosas más. Pero bueno, entonces, Él disipa el temor. Hermanos, cuando estamos en Cristo no debemos de tener temor. Debemos ir y descansar en el Señor. Al único que hay que tenerle temor, y temor reverente, dice la Escritura, es al mismo Dios. A Él sí. Un temor reverente, respetuoso. No el temor que te come las uñas si estás ahí, no, ese es otro tipo de temor. Sí. Pero a lo único que hay que temerle es a Dios, en ese temor reverente que debemos de tener para Él. Entonces, Él cuando venimos a Cristo, Él va a disipar, hermano. Debes de aprender a descansar en Él. Yo he escuchado aquí y he visto muchos testimonios de mi propia vida. Cuando entras en un momento de conflicto, de veras, de conflicto terrible, donde te apresa la angustia. El diablo siempre está ahí, esperando cualquier descuido tuyo para infiltrarse en tu mente, en tu corazón no, porque eso es de Cristo, pero en tu mente sí, y provocar en ti duda, miedo, temor, angustia. Ahí está, algo que te paraliza, algo que te enferma y algo que te puede matar incluso. Si el diablo lo puede lograr, lo va a hacer. Y si tú eres un cristiano y pasa eso, fue tu incredulidad, fue tu falta de fe en la palabra de Dios la que te llevó a una situación como esta. Pero la podemos pasar y la vivimos. Pero ¿qué hay que hacer? Inmediatamente. Es como cuando tienes ahí un dolorcito en la garganta, ¿verdad? Y dices, no pasa nada. Bueno, y al rato, a 3 días, ya no puedo hablar. Bueno, lógicamente no te cuidaste. Pero si te tomas algo inmediatamente en el primer síntoma, a la 1 o 2 horas estás bien. ¿De acuerdo? ¿No? Fuiste intencional. Igualmente, si te llega una duda, puede que te paralice y digas, ¿ahora qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Pero en ese momento te recuerdas, voy al Señor. Me voy a poner en las manos de mi Dios. Voy a confiar en su gracia y en su misericordia. Él dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Él dice que todo obra para bien de aquellos que aman a Dios, los que conforme a su propósito son llamados. Él dice el Señor, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él nos dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Descansa en mí,
Vengan a mí todos los que están trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Ahí está el Señor. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Siempre te voy a ayudar. Siempre te voy a sostener con la diestra de mi justicia. Yo soy Jehová, tu Dios, quien te toma de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Hermanos, cuando tú conoces todo eso y terminas de buscar a Dios en la Biblia, terminas todo descansado y dices, wow, ¿cómo te sientes? Tranquilo. El problema ahí está, pero yo me siento totalmente diferente. Me siento en paz, siento confianza y sé que Dios se va a manifestar en todo esto. ¿Esa es tu convicción? Porque Dios está poniendo eso en tu corazón. Entonces no dijimos que el temor venga y nos venza y nos mete en un gran problema. No lo permitas, hermano. ¿Sí? Estos discípulos anduvieron con Jesucristo y tuvieron temor y se agazaparon y se escondieron. Se olvidaron de lo que Jesús les había dicho. Que por cierto Jesús les llamó la atención después. Porque no habían creído lo que los profetas habían dicho acerca de él. Bueno, y por último, hermanos, la resurrección anula el decreto de muerte. Decíamos que toda la humanidad estábamos condenadas porque la paga del pecado es muerte. Y dice la Biblia que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, la humanidad, a raíz del pecado de Adán, simplemente heredamos la muerte. Muerte, quiero decir, es separación de Dios. No hay comunión. Vivimos, si estamos en este mundo, estamos muertos espiritualmente. Y si no conocemos al Salvador, nos vamos de este mundo para estar muertos eternamente. Y ahí, cuando hablamos de muerte, estamos hablando que Dios no está ahí, porque Dios es un Dios vivo. Cuando habla de muerte, habla de la parte negativa, habla de la parte del sufrimiento, habla de la parte donde la gente va a ir por causa de su incredulidad y su rechazo al Señor Jesucristo. Pero cuando hablamos de vida, entonces hablamos que hay una relación, porque la vida es Dios. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, hoy que tú y yo conocemos a Cristo Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida, ya estamos en la vida. Ya la muerte nos enseñorea de nosotros. Ya la muerte no tiene un poder sobre nosotros. Ciertamente vamos a morir, pero para el cristiano la muerte es simplemente la entrada a la gloria. Es así como el picaporte para entrar a la presencia del Señor. Porque en Cristo, Jesús dijo, el que quede en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, cuando venimos a Cristo, sabemos que nuestro cuerpo, algún día vamos a morir y vamos a ir a la presencia del Señor. Y esperaremos ahí, si muriéramos hoy o mañana, estaremos ahí con el Señor, esperando algún día que venga su promesa, que Él venga por segunda vez y sea la segunda venida de Jesucristo y resuciten los muertos y los que estén vivos sean arrebatados para ir a la gloria y estar allá con el Señor y pues ahí dar cuentas de lo que hicimos con nuestra vida como cristianos, porque Dios va a premiar
nuestra, nuestra labor de fidelidad allá en el cielo cuando estemos. Pero todos vamos a ir al cielo. Todo el creyente, creyente auténtico, creyente que ha experimentado el poder de Dios, el creyente que siente temor de Dios, el creyente que siente muchas veces también como el Espíritu de Dios le está redarguyendo cuando no estamos bien. El creyente que tiene ánimo, que tiene fe, que tiene ganas, que tiene deseo de agradar a Dios. Ese es el creyente. Algún día. Entonces la muerte, ya no. Como decía ahí el apóstol Pablo aquí en esta carta que estábamos leyendo, él menciona, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque el aguijón de la muerte es el pecado, hermanos. Pues nosotros ya no estamos en ese punto. Eso será para los que no están en Cristo. ¿Dónde está el sepulcro de victoria? Ya no. Que nosotros vamos directo a la presencia del Señor. ¿Sabes qué? Este cuerpo se ha adaptado mucho a este mundo. Tenemos un pie que caminan, tenemos unas manos que toman, que trabajan. Ciertamente tenemos unos ojos para ver, tenemos oídos para escuchar con atención, tenemos un estómago para que haga buena digestión y nos hemos adaptado muy bien. Pero sabes que este cuerpo no sirve para llegar al cielo. Porque este cuerpo va a tener que ser destruido y se nos va a dar un cuerpo nuevo, incorruptible. Y entonces cuando estemos en la presencia del Señor, seguramente tendremos ojos para ver a nuestro Dios en toda majestad y en toda gloria. Tendremos oídos para escuchar a los coros celestiales que estarán ahí alabando y glorificando al Señor. Y tendremos manos, porque ahí tendremos que trabajar, ahí va a haber trabajo. Pero ya no bajo la condición como Danán, que ahora vas a trabajar con el sudor de tu frente. No, allá el trabajo va a ser un trabajo realmente de bendición espiritual y donde vamos a seguir conociendo a Dios, una cosa maravillosa. Entonces, a veces nos aferramos tanto a la vida porque pensamos que todo aquí está. Nos hemos acostumbrado tanto a las cosas que nos da preocupación morirnos, pero a fin de cuentas nos vamos a morir. Pero sirviendo al Señor, dándole gloria al Señor. Que mucha gente venga a conocer a Jesucristo como Señor y como Salvador de su vida. A eso vino Él, a eso vino a sufrir, para dar su vida. Amado hermano, amada hermana, que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que este Cristo maravilloso siga transformando tu vida. Cuando Dios detiene su poder en tu vida como cristiano es cuando tú y yo estamos en pecado y pecado no confesado. Porque todos pecamos, pero no todos confesamos. Y cuando confesamos, debemos de, con la ayuda del Señor, tener la fuerza de que esto tiene que quedar atrás. Y confiando que este Señor, Jesucristo, ha dado su vida para perdonar mis pecados pasados, presentes y futuros. ¿Está bien? Entonces vivamos a este Cristo, disfrutemos a este Cristo.
Yo no sé, yo estaba pensando cuando estaban ahí la alabanza, yo dije, hijo, están los vecinos. Dije, no sé, pues está bien, porque a lo mejor la última vez que escuchan al Señor Jesucristo, pues que lo escuchen bien, ¿verdad? Y ya si vienen, pues bueno, pues les invitamos a conocer a Jesucristo, ¿verdad? Pero muy bien, ok, amados hermanos, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a terminar. Padre, gracias, muchas gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te agradecemos de que hayas venido a nuestra vida y la hayas transformado, Señor Jesucristo. Gracias porque ese poder que te levantó de entre los muertos es el poder que nos ha levantado también a nosotros para ahora vivir una vida que dé gloria a tu nombre. Gracias, muchas gracias. Bendito seas en Cristo Jesús. Amén. Vamos a entonar las 2 estrofas que faltaron del himno. Una estrofa. Vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a entonar este hermoso himno al unísono. Esta última estrofa que no cantamos hace un momento.